¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el análisis por DTV. Una jornada muy intensa acá en Diputados, básicamente porque sesionó la Comisión de Discapacidad, pero esencialmente por todo lo que tiene que ver con un tema con mucha convocatoria como es Ley de Humedales. La posibilidad concreta de que haya la semana que viene dictamen, las posiciones de ambientalistas, las posiciones del sector productivo. Un debate que estuvo casi cerca de las 4 horas. Tenemos todo el resumen de lo más importante. Con este tema y algunos otros muy puntuales, comenzamos de esta manera. Primero saludo a mis compañeros, el señor Guido Braslavsky. ¿Cómo le va, Guido? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Pato, muy buenas tardes. Ahí estamos. ¿Qué tal? Sí, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Braslavsky, a ver, digo, nos ocupamos, usted veo que tiene mucho material preparado en torno a humedales, es como la cuestión central, y te pregunto, esta idea, hubo un cuarto intermedio hoy, sí, esta idea de emitir dictamen la semana que viene, ¿lo ves como una posibilidad más o menos concreta o es un tema que es el gesto? A ver, ese es el gesto de Braslavsky, a ver. Ahí está, sí señor. Hay varios proyectos. Sí señor. No se vio que estén columnados detrás de un proyecto. Entonces, claro, posiblemente termina habiendo un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, ¿no? Sí, es una posibilidad. Sí. Hay más de 10 proyectos, claro, hay diferencias. Están todos de acuerdo en una ley de humedales, exactamente, pero hay distintos tenores en tiempos, prohibiciones, sanciones. Y una serie de cosas que vamos a ver en más detalle en el programa. Sí, marco de aplicación, control, efectivamente. Giorgetti, ¿qué fue lo más sustantivo que vio usted? A ver, ¿Cómo diga. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto estar aquí. Lo sustancial es que obviamente no hubo dictamen cuando había un sector del oficialismo que tenía al menos intenciones de que la discusión se zanjara en el día de la fecha. Eso me parece, digo, a lo mejor como una cuestión voluntarista uno lo puede entender, pero me pareció como muy chino desde el vamos que hoy iba a haber dictamen, ¿no? Bueno, es un tema que ya había tenido dictamen en la Comisión de Ambiente, en principio. Pero por ese lado, algún sector del oficialismo decía, ¿para qué vamos a hacer una serie, invitar expositores o volver a tener un tratamiento de un proyecto que ya tuvo dictamen en la Comisión pero perdóname, cabecera es cierto, de este tema? Pero lo dijo después Burjaile, que es el titular de Agricultura, dice, este proyecto acá a la comisión mía no llegó nunca. Exacto. Y yo había hablado con el Topo Rodríguez, que es un hombre que fue ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, que dijo, yo hablé con Burjaile y no queremos que nos lleven a los empujones, decía. Esto hoy es jueves, me lo dijeron el martes. O sea que me parece que efectivamente esa cuestión iba a aparecer, me parece. Dame tiempo para mirarlo. Hay que recordar que nadie está llevando los empujones a nadie, porque en realidad se está discutiendo porque hay un emplazamiento del recinto de la Cámara de Diputados que votó que este tema se discutiera en comisiones. Es decir, sí o sí tiene que salir, así que el empujón ya está dado desde el recinto. Sí. Pero lo que pasa es que, bueno, tampoco creo que está claro, pero podía ser, digo, a la tercera reunión de la comisión, ¿no? No a la primera, pero bueno. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que en pos de tener algún tipo de gesto con estos sectores que no creen que la ley de humedales vaya a solucionar toda la cuestión que disparó la nueva fuerza que ha tomado el tema, que es los incendios en el delta, ¿no? Que es principalmente, pero no el tema en cuestión, pero no el único. Está. Sí, además hay que ver, yo traté de averiguar, no me dijeron nada, me dijeron, bueno, estamos mirando. En un escenario siempre parejo, Guido, los cordobeses están como bastante callados, los cordobeses, sobre qué van a hacer y qué proyecto van a apoyar, o si tienen uno nuevo, ¿no? A mí siempre me gusta tu definición o tu observación de los cordobeses. ¿Alguna vez perdieron alguna votación acá en las productivas? Votan siempre en las productivas con el gobierno. ¿Qué hace Córdoba, en las productivas votan con el gobierno y en las institucionales votan con la oposición. Los que estudian elecciones también miran a ver cómo vota Córdoba, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Y si uno se mete más en el tema humedales, que es un tema tan complejo. Muy complejo. El asunto de los incendios del delta, que aparece como disparador, es una pequeña parte. Es una pequeña parte, sí. Que es relevante, pero no es toda la complejidad. Y los últimos días han aparecido, ¿no?, sectores productivos, no solamente que tienen que ver con el sector del litoral, que están también pronunciándose, sectores empresarios en las cámaras mineras están muy pendientes de este tema. Las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca también tienen sus intereses en este proyecto de humedales
que no es solamente la cuestión de hídrica del delta. No, sí, acá, sí. Afecta minería, afecta hidrocarburos, fracking. Claro. Totalmente. Nada, prácticamente todas las actividades productivas. Y claro, lo que era como muy importante, ahora me parece que ya ahí es como letra muerta porque ya la cuestión cambió, pero digo, era el rol de los emprendimientos inmobiliarios en el conurbano. Exacto. Uno dice conurbano, pero ojo que hoy hay emprendimientos inmobiliarios en otros lugares, que también podría ser un tema. Sí, hablamos de zona norte como conurbano también. Por supuesto, sí. No, por supuesto, claro. Pero digo, después ahora hay el tema del fenómeno del country, que era como muy de la capital federal, hoy se ha extendido a prácticamente las grandes ciudades de la Argentina, y también puede pasar lo mismo. Sí. Yo lo que creo, digo, a lo mejor esto no es que estaba bien la cuestión para nada, la relación entre el gobierno y el campo, pero me parece, porque hubo documentos muy duros de Federación Agraria y demás, me parece que tal vez había una pequeña calma por el dólar soja, me parece, el gobierno insiste con que salga agrobioindustria, y la cuestión de los humedales me parece que puede volver a tensar, ¿no? Entre estos sectores vinculados al campo. Yo creo que la estrategia, y el tema de humedales, ¿no? La estrategia para evitar eso del oficialismo, ¿cuál es? Según me dijeron a mí, es intentar que el proyecto sea lo más transversal posible. Es decir, que haya votos positivos de todos los bloques. Sí. Y los sectores que están en contra, que también están en todos los bloques, algo parecido a lo que ha pasado con algunos estos proyectos de ley que cruzan los intereses como biocombustibles o también interrupción voluntaria del embarazo, que haya votos positivos en todos los espacios políticos, aunque sea más o menos, y se sostenga la votación de esa manera. Y cuando ustedes dos hablan de la magnitud de estos humedales, que no es que hay humedales únicamente en el delta, tengo muy presente algo que dijo hoy Enrique Esteves, que dijo, che, vamos a ver lo que hacemos con esto, porque mira que puede pasar como la ley de glaciares, ¿no? Bueno, la votamos. Y después, ¿quién controla si la ley de glaciares se cumple? Yo hablo de los controles para la pesca furtiva en el Atlántico Sur. ¿Quién controla eso? Nada. Bueno, digo, y acá, que tampoco estaba hoy, totalmente, hoy estaba muy ocupado con ese tema Braslavsky en la previa, de che, ¿y cuáles son los datos? ¿Cuál es la superficie que tenemos realmente en la Argentina de humedales, no? Bueno, pero hay que chequear ese dato y quién va a controlar. Eso es uno de los objetivos principales del proyecto, digamos. Hacer el inventario de los humedales. Y la discusión es un poco esa. ¿En qué plazo de tiempo se hacen esos inventarios? ¿Y quién controla que se hagan esos inventarios? Ahora, perdóname, hoy decía Graciela Camaño que estamos atrasados hace 50 años en materia de humedales. Esta ley se intentó ya varias veces. ¿Cómo explicamos que no hay un mapa certero y puntual de cuáles son los humedales de la República Argentina? Tenemos que empezar a debatir esto por el emplazamiento y otra vez otro mapa. El INTA saca un mapa hace 2 días, ayer creo se difundió, que muestra, ya no son 20% o 23% del territorio nacional, sino el 9,5%. Claro. El nuevo mapa del INTA basado en estudios satelitales hechos con expertos. Es decir, uno empieza a dudar de nada, la información base tiene que estar para tomar decisiones también, ¿no? Sí. ¿Y quién hace el mapa, como decía? Porque a partir del mapa habría zonas donde vos decís, mira, acá tu producción agropecuaria no la puedes desarrollar, por ejemplo. ¿Quién hace ese mapa, no? Y el otro dato que dabas de que en Corrientes gran parte de la provincia es un humedal, por ejemplo, ¿no? Eso lo mostró, bueno, 15% de los esteros de Liberá, 15% de la provincia de Corrientes están ocupados por los esteros de Liberá. Y gran parte de la provincia por ese y otros humedales, donde están asentados, decía hoy el diputado Jorge Vara, en una exposición muy interesante de Corrientes, 33.000 propiedades. Él decía, no es que hay 4 o 5 empresas que te peleas con una. La mirada, además, el tema, de que es un interés solamente empresario, lo que sea. Hay 33.000 propiedades, solo el caso de la provincia de Corrientes, ¿no? Vamos con este tape, lo vemos y seguimos, estamos en el análisis hasta las 18. A ver. No podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro. Nosotros tenemos que arrancar analizando este tema con una mirada de dónde estamos parados, porque hace 10 años cuando se empezó a tratar estos proyectos en el Senado, no existían todavía con la magnitud que vemos hoy las catástrofes ambientales que vemos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Y esto es una realidad cada vez más palpable.
Los incendios existen y cada vez va a haber más incendios. Las inundaciones existen y cada vez va a haber más. Las sequías existen y cada vez va a haber más. Entonces, como en muchos otros temas, como sociedad tenemos que empezar a tomar conciencia y a debatir y a establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar. Porque tenemos que cambiar y es obvio que vamos a entrar en contradicciones porque fuimos criados de otra manera. Y es obvio que nos va a costar porque tiene afectaciones económicas, presupuestarias. Y tenemos que ver cómo le encontramos la vuelta, pero lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos, negarnos a analizar responsablemente este tema. Bueno, ahí estamos. La palabra del diputado Enrique Esteves, que recordamos fue el hombre que impulsó el emplazamiento para tratar humedales. Ahora, presentación y hablamos con un diputado del PRO de la provincia del Chaco, por favor, a ver. Gracias, ahí corrijo, efectivamente. Juntos por el Cambio, pero es Unión Cívica Radical, el diputado Gerardo Cipollini. Y ex intendente de Roque Sáenz Peña. Diputado, ¿qué localidad era? Que usted fue intendente durante mucho tiempo. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? No sé si me... Sí, lo escuchamos perfecto. ¿Bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Sí. Bueno, sí, gracias por la llamada. Sí, efectivamente, intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña. Ahí está. Durante 3 mandatos consecutivos. Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad del Chaco, enclavada precisamente en el corazón de nuestra provincia, ¿no? Y dígame, perdóneme, sin que se enoje nadie, a mí alguna vez un riojano que había sido intendente de una ciudad, después diputado, él me decía que era mucho más trabajo ser intendente que diputado. Como sos intendente, más de una localidad chica, todo el mundo sabe dónde vivís y pasa durante las 24 horas a reclamarte algo. Y de diputado la cuestión a veces es más tranquila. ¿Tiene razón este diputado o no? Sí, tenía razón absolutamente, ¿no? Porque evidentemente la gente nos tiene a mano, tiene a mano siendo intendente, porque saben dónde vivimos, saben cuál es el trayecto que hay desde la intendencia hasta nuestra casa. Sobre todo que fui un intendente que tuve, no lo imposté, lo practiqué siempre naturalmente. Iba caminando, muchas veces iba caminando de mi casa hasta la intendencia, o bien dejaba mi vehículo a una cierta distancia para caminar precisamente hasta la intendencia, y bueno, porque me servía de barómetro ese contacto con la gente por la calle. Siempre decía, si eran más los que me saludaban amigablemente que los que me retaban, estábamos por el buen camino. Y perdóneme, ¿el actual intendente dice que lo que está mal es responsabilidad suya o no? Bueno, no le queda más remedio al actual intendente tener que hacer la suya, puesto que es mi hijo. Por eso digo, sí, yo sabía, sí. Bueno, dígame, Cipollini, recién estaban hablando mis compañeros del tema humedales. Estábamos planteando lo de Corrientes. En el Chaco, ¿dónde está? ¿Hay humedales y dónde están? Sí, hay humedales. En la zona, el Chaco, saben ustedes que la figura me lo ponen cuando me van a presentar, que viene dando vueltas por el espacio, la figura de la provincia, ¿no? La provincia del Chaco, que parece un perrito sentado, y que tiene en su límite norte el río Bermejo, y en su límite el río Paraná y Paraguay. Precisamente el entorno, el contorno o las cercanías de esos ríos son todos precisamente bajíos que dan lugar a humedales importantes. Hay mucha superficie del Chaco que convive con ese estadio natural del agua que aparece cuando los excesos de agua y el agua que desaparece cuando, por supuesto, hay defectos, con una vegetación muy particular en la mayoría de esas zonas, que son los palmares. Y siempre miro cuando el avión va llegando a Resistencia desde Buenos Aires, que sobrevuela el campo de inundación del río Paraná cuando crece, que hay hectáreas y hectáreas tremendas de superficie donde no hay rastros de actividad humana. Se ve por ahí un pequeño senderito nomás, pero el resto, por su propia naturaleza, ha evitado que el hombre entre
con su presencia, ¿no? Que realmente en los otros lugares se ven caminos, se ven casas, se ven cultivos. Ahí hay una zona muy importante todavía sin participación humana en cuanto. No puedo decirles en superficie cuántas hectáreas son, pero es un porcentaje muy significativo, fundamentalmente en la zona este de la provincia, ¿no? Porque después están los ríos interiores del Chaco, ¿no? Como el Río Negro, el Tapenagá, Río Salado, el Río Dulce. Son ríos que provienen de zonas de inundación y su fuente de abastecimiento es el agua proveniente de las lluvias. No tenemos zona de deshielo que pueda aportar al caudal de los ríos. Si llueve, nuestros ríos provinciales tienen agua, y si no llueve, no tienen agua. Y bueno, será bueno preservarlos a futuro, ¿no? Porque el hombre va invadiendo todo con su actividad, con su presencia humana, y estamos destruyendo nuestro hábitat, ¿no? Natural. El Chaco tiene mucha superficie boscosa aún y no la estamos respetando como se debe. Estamos concediendo permisos de explotación, la frontera agrícola va generando mucha presión para expandirse y en consecuencia hay conflictos muchas veces entre la gente que tiene una posición extrema, como algunos grupos ecologistas que no admiten absolutamente que se toque un solo árbol, y están aquellos que, bueno, que con cierto criterio, y que yo comparto, podríamos sacar algún árbol, pero también tendríamos que comprometernos a reponerlo. Si no, perdóneme, recién hablábamos también de los problemas climáticos que había traído la eliminación de lo que es hoy plantaciones de soja en montes boscosos como eran los de Santiago del Estero en su momento, Salta. Eso no ha pasado en el Chaco. No hay ha pasado también, está bien. Sí, bien está pasando. En la zona oeste del Chaco, que es una zona que tenía mucha presencia boscosa, ha ido desapareciendo porque bueno, se va expandiendo la frontera sojera, sí. Pero realmente cuando uno mira, ¿no? El resto miren, yo viajo por tierra muchas veces, por una ruta que atraviesa el interior del Chaco y entra al norte de Santa Fe, y uno dice, una pena que no se explote con más intensidad esta tierra y que tratemos de ir a otras tierras, cuando hay tierras ociosas en muchísima cantidad de kilómetros cuadrados. ¿Y son tierras fiscales esas o de quién son? No, en el Chaco todavía hay mucha tierra fiscal. En el Chaco hay mucha tierra fiscal. Me parece que en el norte de Santa Fe ese fenómeno ya no se da, que hay propietarios. Hay propietarios porque se ven los alambrados. Sí, claro. Pero quien va al departamento Güemes, que es el norte de la provincia, el departamento más grande, donde está el famoso impenetrable, que realmente era impenetrable, auténticamente el nombre no estaba mal puesto, no había forma de entrar al monte chaqueño porque realmente no había accesibilidad al mismo, ¿no? Eran pequeñas rutas que iban desde las localidades más antiguas hasta estas localidades auténticos fortines del desarrollo, porque realmente la vida cotidiana en esos lugares es muy áspera, es una vida muy difícil. Hay dificultades en las comunicaciones, no hay caminos, no hay sanidad, ahora más o menos se está paliando el tema del agua potable, pero tampoco había agua potable. Y esa zona, que es casi la mitad del Chaco, era prácticamente inaccesible. Y en el proceso militar, fíjense ustedes, durante el proceso militar, yo no sé si alguien dio mal el dato, que había tanta tierra fiscal, hubo un reparto bastante inmoral de tierras en manos de jerarcas del régimen, que se repartieron miles y miles de hectáreas. Y se cribó el Chaco impenetrable, se lo cribó con caminos que lo perforaron a lo largo y a lo ancho. Después esos tenedores de la tierra descubrieron que eran tierras a las que para hacerlas producir había que invertir, había que poner dinero, había que trabajar. Y se fueron yendo todos. Pero ¿qué dejaron? Dejaron amigos los caminos atravesando el Chaco, y eso permitió que se llevara a cabo un avance tremendo sobre el monte, una tala indiscriminada, especialmente de ese noble árbol que es el quebracho. Y realmente ahora hay zonas muy en peligro porque se las ha devastado prácticamente, ¿no? Es todo un tema para tratar. Yo no tengo nada contra las tanineras, pero cuando uno visita las tanineras que yo he visitado, hay dos ahora. Hubo muchas en su origen en el norte santafesino. Las tanineras, la forestal. La forestal, ¿no? La forestal, ¿qué pasó? Se le acabó el quebracho del norte de Santa Fe, cerró la fábrica, tiró la llave adentro. Totalmente. Bueno,
Y acá en el Chaco hay dos en este momento importantes, yo las he visitado, tienen procesos productivos muy modernos, muy aceitados, pero el producto, la materia prima sigue siendo el quebracho. Y uno mira esos playones de varias hectáreas de superficie cubiertas de tronco de quebracho, y a uno le da mucha pena, porque en realidad nadie reforesta quebracho, porque el quebracho es un árbol que crece muy lento, y bueno, y la pregunta es qué va a pasar a futuro con el mismo, ¿no? Diputado, y este proyecto de humedales, usted no integra estas comisiones específicamente, pero hoy es un poco el tema del día. Por eso le preguntamos cómo está siguiendo usted su bloque, qué es lo que va a pasar, se va a tratar, va a haber dictamen, hay expectativa de que este año haya una media sanción. No estoy en las comisiones, con franqueza les digo, y no conozco en profundidad el debate. Me imagino y espero que la ley que resulte sea una ley que contemple un equilibrio entre las necesidades del hombre y las necesidades de preservar la naturaleza. Una naturaleza que la estamos agobiando, la estamos maltratando y nos está castigando, nos está devolviendo generosamente ella misma lo que le estamos haciendo, ¿no? Esta sequía, fíjense, acá en el Chaco hace un montón de meses que no llueve, y estamos viendo fogatas que se producen, algunas de ellas espontáneamente, otras no. Siempre digo que hay un problema cultural que en el Chaco ha sido bastante bien trabajado, no así en el norte de Santa Fe, donde todavía se sigue practicando como una rutina de trabajo por parte de la gente del campo, que en este periodo del invierno, cuando los pastos se agostan, le prenden fuego para que el rebrote sirva para el ganado. Pero ese prender fuego a los campos tiene también su riesgo, porque a veces si el fuego está bien preparado, bueno, quemará un lote, lo podrán acomodar, pero cuando prenden indiscriminadamente y sopla nuestro bendito viento norte, eso se puede expandir y dar lugar a una quema tremenda donde se quema todo el mobiliario rural, se queman toda nuestra fauna autóctona, nativa, los pequeños animalitos que corren y que caminan. Alguien me decía, vos tenés que pararte en el borde de donde está llevándose a cabo la fogata, para ver cómo salen de los animalitos y están los depredadores para comérselos, ¿no? Así que bueno, esperemos que haya un equilibrio, que la ley sea lo que la sociedad espera de nosotros los legisladores, ¿no? Que las leyes que generemos desde el Congreso sean leyes que fundamentalmente sirvan para el bien general y respeten el sentido común. Diputado Marcos Orsetti lo saluda. Preguntarle por humedales puntualmente, no por el proyecto en sí, pero cómo ve el clima en la oposición. ¿Se puede dar que terminen teniendo posturas diferentes al interior de, principalmente el interbloque Juntos por el Cambio? Por esto que usted está diciendo de la necesidad de que haya una ley para proteger los humedales y un sector importante de la oposición que está más pensando en que no se afecte en las áreas productivas, digo. Bueno, vuelvo a repetir lo que acabo de decir. No creo que haya una posición intransigente que impida que tengamos una ley que sirva a todos, porque en definitiva ese es el objetivo. No he hablado con otros colegas, respeto mucho al diputado Vara, que es una persona que ha tenido una experiencia extraordinaria como funcionario en el gobierno de la ciudad, en la provincia de Corrientes, que es un conocedor, que su título lo habilita, y lo escucho siempre con atención porque todo lo que dice es muy razonable. Y en esa línea creo que iremos. Yo creo que tendremos que preservar las dos cosas, con un sentido de equilibrio y fundamentalmente respetando el mandato de la gente, ¿no? Que la ley sirva para que lo que deba ser protegido desde el punto de vista de la preservación de la integridad de la naturaleza se contemple, y que los intereses de la economía, que también el país debe atender, porque también no tenemos que olvidarnos que somos un proveedor mundial de alimentos y que para eso necesitamos tierras aptas para ser trabajadas, pueda ser contemplado. Así que bueno, hago votos. Sé que hay mucha gente que tiene posiciones muy extremas sobre este tema, pero bueno, espero, como les dije, que el sentido común prima. Diputado, usted está en la Comisión de Obras Públicas, es secretario, ¿no?, de la comisión. Ahora que llegó el presupuesto, siempre están los ojos puestos. No sé si ya viene con los famosos anexos o esos se van conformando después, las obras que le tocan a cada provincia, lo que está presupuestado. ¿Qué ha podido ver dentro de ese presupuesto en este ítem que es tan relevante para las provincias?
Sí, sí. No he podido todavía tomar contacto con el presupuesto. He pedido que se me envíe precisamente este ítem, porque yo en su momento he solicitado para la provincia del Chaco la inclusión de algunas obras. Ya lo hice en el otro presupuesto. Lamentablemente no tuve suerte en esa oportunidad. En esta oportunidad vamos a volver a la carga para ver si viene en el anexo o si viene como obra principal, porque hay algunas obras muy importantes que necesitamos para el Chaco y para el norte, ¿no? Una de ellas, fundamentalmente, el nuevo puente Chaco Corrientes, que es una herramienta fundamental para asegurar la transitabilidad y la unión no solo de la provincia del Chaco con Corrientes, ni la ciudad de Corrientes con Resistencia, sino porque es una herramienta fundamental para asegurar el tráfico del Mercosur, porque estamos nosotros en la ruta 16, que es una de las vías que conecta, junto con otras colaterales, por supuesto, el Atlántico con el Pacífico, el oeste con el este del Mercosur, y es necesario. Ese puente es inimaginable que el actual puente, General Belgrano, inaugurado ya hace algunos años, tuviera alguna dificultad o algún colapso, porque se generaría absolutamente un drama, porque no hay forma de paliar la falta de ese puente. Fíjese que si el puente tuviera algún problema, no digo un colapso importante, no hablo de la destrucción del puente, pero alguna falla que hubiera que clausurar el puente por un tiempo. Fíjense ustedes que hacia el norte, el próximo lugar por donde podemos cruzar es en Asunción del Paraguay, y hacia el sur es el túnel Sufurleal de Paraná-Santa Fe. Imagínense el caos que se produciría, porque además hay una zona metropolitana entre ambas ciudades, de gente que vive y trabaja de un lugar a otro, que cruza cotidianamente. Sería inimaginable. Por eso ese puente es fundamental. Yo voy a apoyar de todas formas, estamos convencidos todos los diputados del Norte Grande, que esa es una de las obras más importantes que debería contemplar diputado, presupuesto y los después. Y la otra cuestión que tiene que ver con sus comisiones, usted integra la Comisión de Transportes, que era como el gran tema, acuérdese, cuando se debatía el presupuesto fallido 2022, porque los gobernadores estaban reclamando un número en materia de subsidios mucho más importante. Hubo problemas durante todo el año, reuniones con el ministro de Transporte, una puja que me parece que está transitoriamente saldada. Y esto es que lo que plantean los gobernadores, me parece que de manera razonable, es: che, yo tengo colectivos en peor estado, con menos frecuencia y mucho más caros. Digo, eso, nada, hubo algún parche, pero ¿qué cree que puede pasar con ese tema tan sensible para el presupuesto 2023? Bueno, es realmente, como usted dice, un tema muy sensible, realmente es un tema muy sensible, porque, bueno, tiene que ver con esta diferencia mínima que hay, ¿no?, entre el transporte en las ciudades grandes, sobre todo en el área metropolitana, donde hay un uso intensivo, un volumen de tráfico distinto, un caudal de usuarios totalmente distintos que los del interior, ¿no? En el interior, efectivamente, hay problemas en los recorridos, en la calidad de las calzadas, en la antigüedad de los vehículos, y fundamentalmente en el volumen de pasajeros transportados, por lo cual el resultado daba tarifas muy altas en el interior y tarifas mucho más bajas comparando las del interior con las del AMBA, ¿no? Yo creo que más o menos ha habido ahí un acuerdo, creo que hay un reparto un poco más equitativo, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Estamos ante un proceso de pretender reducir los subsidios, y si en ese camino cae el subsidio al transporte, habrá que barajar y dar de nuevo para que no se vuelvan a repetir estas situaciones tan anómalas, ¿no? De que en el interior hay servicios que se pagan muy caros comparando con los servicios del área metropolitana. El del gas, por ejemplo, es un ejemplo dramático, ¿no? De lo caro que cuesta la garrafa que usa la gente, por más que hay una garrafa social que no alcanza para la demanda, siempre quedan algunos fuera de la posibilidad de obtenerla, y genera eso también mucha inequidad. Es muy difícil hacer ese equilibrio, yo lo comprendo, me da la impresión de que cuesta mucho ser justos en cuanto a eso, pero creo que es un tema que, si las partes se sientan a conversar con cierto criterio de amplitud y de generosidad, y teniendo en cuenta, bueno, esta política que el gobierno pretende aplicar a fin de reducir el déficit, me parece que, bueno, las mesas
debate y discusión siempre son buenas, siempre lo digo. Cuando vamos con honestidad intelectual a sentarnos en la mesa, los resultados siempre son buenos. Y diputado, ayer sorprendió la definición de un compañero suyo de Juntos por el Cambio, Emiliano Jacobiti, que dijo que el proyecto, así enviado por el Ministerio de Economía, estaba bastante accesible para la votación en general, digamos, según su parecer. No ha habido más expresiones dentro de Juntos por el Cambio que la de este diputado puntual que le menciono. ¿Usted coincide con Jacobiti que los parámetros macroeconómicos que contiene el presupuesto son un poquito más accesibles para votar a favor, para la oposición, que el que se frustró el año pasado? Me parece, ahí está. Bueno, y viste, empezó con preguntas complicadas, Marcos Giorgetti, ¿no? Estábamos tranquilos y el hombre se interrumpió la comunicación. No sabía que había dicho esto Jacobiti. Sí, claro, lo dijo. Bueno, es una señal. Porque, a ver, corríjame, pero yo no me acuerdo de una señal así para el presupuesto 2022, ¿no? No había habido nunca. Un diputado que claro, que dijera, en septiembre, que dijera, che, me parece que el presupuesto... Por eso sorprendió que antes de que comenzara el tratamiento en comisión, ya un diputado de Juntos por el Cambio que saliera a decir que iba a votar... 60 de inflación, ¿no? Sí. 66, sí, exactamente. 65, eso pero está un poquito objetado, pero... 2% de crecimiento. Con 29 cuando... Totalmente. El año pasado era un dibujo total, 70 ¿no? puntos, tampoco no exageres, son 70. Termina 99... Tampoco esperábamos que termine 90 este año. Exactamente. No tenía el dato, la verdad, Marquito, yo del diputado Jacobiti. No, lo que sí, te digo, por primera vez me parece que es como muy cauto, es lo que se está calculando en materia de crecimiento, 2%. Claro, esa es la parte donde hay cautela. Es como realista, ¿no? Sí. Claro, pero bueno. No sé, le pregunto a mi señorita productora, digo, Cipollini, ¿terminamos o...? Estamos tratando. Bueno, perfecto. Seguimos acá entonces nosotros. Estábamos hablando con el ex intendente de Roque Sáenz Peña, el diputado Cipollini, hablando de un tema sensible como transportes, y también hablando de la cuestión de humedales, que yo la verdad no sabía que también tenían este tipo de cuestiones en la provincia de El Chaco. Y esto del presupuesto, que bueno, cuando habla Jacobiti, ¿habla por todo evolución? No. Ni siquiera habla por todo evolución. Por eso era mi pregunta al diputado. Me parece que, ha sido una opinión personal del diputado Jacobiti, pero la idea era preguntarle si compartía que era un poquito más realista en términos macroeconómicos el presupuesto que ingresó el día 15 de septiembre al que se frustró el año pasado. Y le pregunto a los dos, ¿este cambio notable es una decisión del Ejecutivo, es una decisión de Cecilia Moró, del propio Sergio Massa? Porque uno lo que ve... ¿De qué? Porque yo estoy comparando este presupuesto con el presupuesto 2022 y te diría con el 2021. Es cierto que había pandemia, pero acordate que entraba el presupuesto, no se hablaba nada y en diciembre pretendían votarlo. Ahora me parece que hay un menú de reuniones, debate que viene bastante adelantado. El tema de impuestos. Está muy mal la política, está a la vista que la política está muy mal. Pero en cuanto al presupuesto, me parece que hay como después de no haber tenido presupuesto el año pasado, hay una decisión de que este año tiene que haber sí o sí presupuesto. ¿Lo decide del oficialismo o de toda la política? No, me parece que de ambas partes... está claro, ¿no? Y el año pasado fue raro. Muy raro. Lo que hizo el Ejecutivo fue raro, ¿no? No, pero y lo que hizo el oficialismo también era raro porque yo no creo, la verdad, que pase este año, habrá que verlo, pero acuérdate que había mucho cuestionamiento de los propios diputados del Frente de Todos para con Guzmán, también, porque decían que Guzmán era amarrete, que no gastaba, acordate que se decía eso, y que se había perdido la elección por eso, y le pedían más gasto público. Sí. Bueno, llegó el próximo ministro para hacer lo contrario, o lo que estaba haciendo Guzmán. Sí. Pero digo, me parece que ese corrimiento por izquierda al Ejecutivo, me parece que no se daría hasta acá, lo estoy viendo, me parece, o me equivoco. No, yo coincido. Claro. De pronto no se habla, ¿no? No se habla de ajuste, no hay... No hay mayores quejas de ese sector del Frente de Todos. ¡Qué loco! Claro, que fue el principal objetor del presupuesto. El clima totalmente. Se enrareció cuando el presupuesto llegó y el principal objetor de ese presupuesto fue el propio oficialismo. Claro. Claramente daba la sensación de que iba a ser difícil que se aprobaran esos términos. Y después estuvo el discurso de Máximo, ¿no? Sí.
Pero recordemos que esa sesión fue por el cambio, ¿no? Esa sesión, claro, rompiendo, terminando de dinamitar los puentes. Esa sesión, ¿no?, tuvo muchos idas y vueltas, además. Sí, exactamente. Vamos con el radical Martín, hombre de la ciudad de Santa Fe. Dice lo siguiente, a ver. El año pasado el índice que nosotros tanto cuestionábamos quedó realmente sumamente desfasado, ¿no? Sí. Es probable que la inflación en el año 2022 termine llegando cerca de los 3 dígitos. Bueno, si no proyectamos una inflación real, certera, vamos a volver a tener los mismos problemas. Y lo que más nos preocupa, sobre todo, es que lo que no vemos hasta ahora, lo queremos escuchar al ministro de Economía desde ya y a su equipo, que no queremos que tengamos un tratamiento exprés del presupuesto, estamos predispuestos a escuchar y a intercambiar miradas, pero queremos que nos comenten cuál es el plan de estabilización, porque hasta el momento no lo tenemos. De hecho, las medidas que han sido de corto plazo, sin ir más lejos, la implementación del dólar soja, significó más emisión, que genera más inflación. Entonces, ¿cuál es el norte al que vamos que nos permita, insisto, reducir este nivel de incertidumbre, de variabilidad en las referencias económicas en la macroeconomía, y que a partir de ahí podamos tener un plan de estabilización? Esperemos que haya una predisposición a conversar en serio sobre el presupuesto. Lamentablemente no lo vimos el año pasado, y nosotros las cosas que señalábamos, lamentablemente digo, se hicieron realidad, porque las variables macroeconómicas que tenía en el proyecto que había presentado Guzmán estaban totalmente alejadas de la realidad. Si no asumimos los problemas que tenemos, no los vamos a poder resolver. Y le queremos preguntar, en este marco, al ministro de Economía, si efectivamente estas variables que se proyectan, nosotros sentimos, y el sector privado además también lo dice, que en gran medida se queda a mitad de camino con la proyección. Quizás es un poco más realista de lo de antes, pero no termina de condecirse con lo que se proyecta para la economía argentina, y más aún si no hay un plan de estabilización. Porque el problema es que... ¿Qué es un plan de estabilización? A ver, cuéntamelo. ¿Qué es un plan de estabilización? Es cómo nosotros proyectamos una economía que baje sus niveles de inflación. Eso obviamente tiene un componente monetario que tiene que ver con la emisión, desde ya. Decir que la emisión no genera inflación nos trajo al lugar en el que estamos. Bueno, ahí está el testimonio del diputado Martín, radical de Santa Fe, y ahora Oximena García, también radical, también santafesina, que decía esto, a ver. Una discusión que no arranca hoy, que arrancó hace más de 10 años en el Congreso Nacional, y desde el 2020, quienes integramos esta Cámara de Diputados lo estamos discutiendo también, pero que es la primera vez que nos reunimos en un plenario de comisiones junto con la Comisión de Agricultura y de Presupuesto para discutirlo en profundidad, y creo que una ley de estas características, de esta importancia, de esta gravitancia en términos productivos, ambientales y sociales, requiere de una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, una ley de consenso, una ley que logre equilibrar las diferentes voces, los diferentes sectores, para que sea una ley aplicable, una ley viable, que pueda implementarse. Y por una vez, y por última vez, saldar esta deuda del Congreso Nacional que tiene no solo con la sociedad civil, sino con nuestra Constitución Nacional, tal cual lo establece y lo contempla el artículo 41 de la Constitución Nacional, pero también con miras en el artículo 124 de la Constitución Nacional, es decir, con una visión íntegra, coherente de todo el cuerpo de nuestra Constitución Nacional y no selectiva para argumentar posiciones. Yo creo que en este tema debemos salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas, y nos deben guiar y deben protagonizar las voces que logran equilibrar y que tienen la visión del desarrollo sostenible como guía en cada una de las discusiones, porque logran equilibrar la producción y el ambiente. Solo de esa manera podremos tener un futuro en nuestro país y en el mundo. Bueno, ahí está. Ella habla de desarrollo sostenible, la diputada García. Me parece que justamente los sectores que son más militantes del cuidado del medio ambiente comparten poco esto del desarrollo sostenible. Dicen que en muchos casos, particularmente en los humedales, no puede haber trabajo productivo. Y cuestionan justamente esto de la sustentabilidad. Habrá que ver, porque no solo está la mirada teórica, sino que vas a tener que ver los números con los que contás para poder avanzar y con qué proyecto sobre humedales. Bueno, el señor Guido Braslavsky. Señor, a ver. Sí. Bueno, Pato, estamos... Dale. Trajimos uno de los proyectos. Mirá vos, claro. Que fue presentado hace 2 días en simultáneo aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado, evidentemente con vistas a este debate que tuvimos hoy, que fue tan intenso,
con el tema de los presupuestos mínimos para la conservación y uso racional de los humedales. Sí. Así se llama. Justamente la diputada Ximena García, de la UCR de Santa Fe, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, son los autores, pero tienen todo el acompañamiento de Juntos por el Cambio. Sería este el proyecto oficial, ¿no?, de la oposición. Se presentó también en el Senado por la senadora Carolina Lozada. Busca establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental de humedales. Vamos a pasar la siguiente placa para no quedarnos en... ¿Qué son los humedales? A ver. Repasemos un poco. Sí. Esta definición que está en el proyecto también está en el proyecto del diputado Grosso. Es la misma, es la definición oficial, podemos decir, porque es la del INTA. Yo acá la modifiqué un poquito para no aburrir a la audiencia, no aburrirnos, porque tiene algunas palabras un poco técnicas, pero son los ambientes con presencia temporaria o permanente de agua superficial o bajo superficie que tengan actividad propia diferente a los ambientes terrestres y acuáticos. Los diferencia, ¿no? Un río no es un humedal, ¿no? El mar no es un humedal. Y la pampa tampoco, la tierra tampoco, tierra pura tampoco. Biota adaptada a estas condiciones. ¿Qué es la biota? A ver. Fuimos al diccionario, ¿eh? Claro. Lo quiero de profesor de ciencias naturales a Braslaki. Volvamos, a partir, no me saquen lo que a es la partir biota. de la próxima. Volvamos en la placa anterior. A ver la biota, a ver la biota. Es el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que habitan un área determinada. Viene de vida, biota, ¿no? Es una definición de un zoólogo. Ok, el humedal no es solamente lo que está en la superficie, sino también todo el conjunto de especies que están en ese lugar. Digamos. Claro, el humedal implica que ahí hay biota también, perfecto, ¿no? Está tomado, por eso digo, en este proyecto y también en el de Leo Grosso toma la misma definición del INTA de qué es un humedal. Ahora sí podemos avanzar. Trajimos algunos ejemplos. Amplia variedad de tipos de humedales y ambientes muy diversos, lagunas, mallines, turberas. Hoy ponía el diputado Vara en comisión, hablaba de Malvinas. Claro. La turba en Malvinas. La turba. Y el mallín también es del sur. También, los mallines, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras, estuariales y marinas, entre otros. Tan amplia es la definición de lo que son los humedales. Seleccionamos, son 40 artículos, no vamos a traer todo el proyecto. El artículo 5 crea un inventario nacional de humedales como herramienta de información sobre la distribución espacial y características para su monitoreo, evaluación, etcétera, ¿no? Esto del inventario. Sí. Lo mismo el proyecto, todos los proyectos están con esto del inventario. Avanzamos la siguiente. Le da plazo de 3 años para hacer este inventario. Esto no está a la vuelta de la esquina, este asunto, ¿no? Y establece además lo mismo el proyecto del diputado Grosso, el Frente de Todos, que cada 5 años debe haber una actualización. O sea, el inventario, el mapa de humedales no es algo estático, ¿no? Claro, va también cambiando. Y sí. Ahora, el tema del plazo me parece que es distinto lo que propone aquí Juntos por el Cambio que lo que propone el Frente de Todos. Creo que el Frente de Todos propone hasta 2 años de plazo para hacer el inventario. 2 años. 2 años del inventario. Sí, le da un plazo menor a los entes reguladores para hacer el inventario. Hay una diferencia en la que se tienen que poner de acuerdo. Por eso decimos, vamos a ver qué pasa de aquí a la semana que viene para dictaminar o ponerse de acuerdo en estas cosas, ¿no? El artículo 20, todo proyecto de obra o actividad susceptible de degradar en forma significativa los humedales debe ser sometido antes a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Seguimos, Pato? Una más, ¿sí? Dale. Ahí tenemos. Bueno, se crea un fondo fiduciario que sale de un 0,3% del presupuesto nacional como mínimo para 70% de ese fondo fiduciario compensar a quienes realizan el esfuerzo de conservar los humedales, que pueden ser personas humanas o jurídicas, y el 30% va a las autoridades competentes de cada jurisdicción, ¿no? Bueno, es decir, se necesitan fondos del presupuesto también para la ley
de humedales. No sé si tenemos una más. Si tenemos una más, tiempo. Ahí tenemos, dale. Bueno, hay multas y apercibimientos y la autoridad de aplicación a nivel nacional es el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y también autoridades competentes en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, podemos ver algunas diferencias con el proyecto de Leonardo Grosso, que es más duro y es interesante ver porque el punto de conflicto seguramente está en cómo aplicarlo, ¿no? Exactamente, estamos con el señor Guido Braslaschi. Sentate, Guido, ya seguimos, porque yo lo que me interesa preguntarle a Braslaschi en un minuto, después de la nota que ya viene, es lo siguiente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se arruina un humedal, ¿no? Porque ahí viene la mano del hombre, que es lo que se trata de preservar. Yo tengo claro, por ejemplo, lo que pasaba acá en la zona aledaña a la ciudad de Buenos Aires, donde se construían countries, se secaban primero y se construían countries sobre humedales. Eso, la verdad, en materia de cuidado del medio ambiente es malísimo. Pero digo, después, por ejemplo, no sé si se puede plantar soja sobre los humedales. Me parece que seguramente en algún sector se ha podido, ¿no? Pero a partir de estas definiciones, si se sabe cuáles son las herramientas o los caminos para arruinar o para deteriorar humedales, me parece, ¿no? Trabajo del hombre. Son todos estos caminos. Es decir, la preservación implica que no haya ningún tipo de actividad productiva. En principio, grosso modo, ¿no? Claro. No sé si tenemos tiempo. No, sí, dale. No, porque es interesante el proyecto de Leonardo Grosso, el Frente de Todos, que es el presidente, hoy presidió este plenario. La Comisión de Medio Ambiente. Mientras la tenemos a Graciela Camaño mostrando el mapa. Ahí está Leonardo Grosso y Graciela Camaño mostrando el mapa de la desertificación. Y acá están los puntos complicados, ¿no? Claro. En este proyecto, el Frente de Todos, que no está aquí en el de Juntos por el Cambio, habla de una moratoria. Durante el tiempo que transcurra entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el inventario, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las existentes en los humedales o los que se presumen como tales. Despelote en puerta, digamos, ¿no? Para decirlo. Y el de Juntos por el Cambio da un poquito de margen a las provincias de que intervengan en esa situación. Y después hay prohibiciones y consideraciones. Queda prohibida sin la aprobación por parte de la autoridad competente, afectación de masas forestales que sean componentes de humedal, prácticas que generen vías de escurrimiento artificiales como canales, acequias, trasvasamientos, cualquier movimiento de suelos, cualquier alteración de líneas de costa o ribera, cualquier modificación de libre circulación de agua, represas. Todo, no se puede hacer hasta que no esté claro el mapa. Dragado, extracción de arenas, introducción de especies, prácticas recreativas o de turismo, cambios de uso de suelo, en fin, exploración y explotación minera e hidrocarburífera o con presencia de reservas para fracking. Mira vos. Intocable. Hoy me llamó la atención lo que decía Graciela Camaño. Dice, la demora que tenemos en una legislación urgente sobre humedales es de 50 años. Así, 5 décadas, hay muchos países, mencionó Estados Unidos, mencionó a México, mencionó creo que a Perú, que ya tienen legislación para protección de humedales que nosotros no tenemos. Leo Grosso, recién mencionado por el señor Braslaschi, esto decía el titular de la Comisión de Medio Ambiente. A ver. Arrancamos el año con el 11% de una provincia prendida a fuego. Ya tiene el 15% protegido, buenísimo, del Liberá. Lo contaba el diputado, uno de los diputados. Pero se prendió fuego el 11% de la provincia a principio de año. Y yo estuve en Colonia Pellegrina y en Concepción del Yaguareté Corá hablando con los bomberos, que además de que tendríamos que resolver que les lleguen los recursos a esos bomberos, ellos tienen mecanismos de sacar agua de los esteros. No tienen, yo conocía el mecanismo de acá, de Buenos Aires, del conurbano. Te pones en la ciudad o tenés el agua dentro del camión, tenés agua. No, tienen unos cosos que se ponen y sacan el agua de los esteros. No había agua en los esteros para apagar el incendio. Pérdidas millonarias tuvo la provincia.
La producción ya perdió 23.000 millones por los incendios de Corrientes, pero el impacto económico podría ser mayor. Ganadería, arroz y forestación y citricultura son los sectores más afectados, según un relevamiento de la Sociedad Rural Argentina. Sobre 300.000 hectáreas quemadas, el quebranto podría llegar a 40.000 millones por el avance del fuego. Creo que si no avanzamos en la regulación, esto nos va a salir bastante más caro que si avanzamos en la regulación. Y por último, el proyecto tiene dos cosas más: la autoridad de aplicación y la autoridad competente, las provincias. La Constitución nos manda, nosotros establecemos estándares mínimos de protección. Esto es una ley de presupuestos mínimos y esa aplicación le corresponde a nuestras provincias. Esa es la manda constitucional que tenemos y nadie, ni aunque quiera, puede cambiar eso. Y esto es importante. Y por último, en nuestro proyecto de ley se crea un programa nacional de conservación de los humedales, como en muchos proyectos de ley donde se plantean políticas públicas desde el Estado Nacional, un fondo para poder acompañar esto y acompañar a las provincias en el trabajo que tienen que hacer, sanciones administrativas y un consejo que tiene la idea de poder canalizar la participación que nosotros sancionamos a través de la ley de Escazú y que tiene críticas muy genuinas como la falta de federalismo de ese consejo que nosotros tenemos que debatir para que haya más representación de nuestras provincias, que son quienes van a llevar adelante, si logramos construir los acuerdos, la ley de humedales o la aplicación de la ley de humedales en cada uno de los territorios. Bueno, y es el turno de ella, de Luciana Fernández. Luciana Fernández, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿dónde estamos? Hola Pato, muy buena jornada. Nos encontramos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Para comentarles que se va a presentar hoy un proyecto que lo que busca es declarar de utilidad pública sujeto a expropiación al boliche Cromañón, ¿no? Donde hace casi 18 años atrás ocurrió esta tragedia en el 30 de diciembre del año 2004, donde se cobró la vida de más de 194 jóvenes y terminaron heridos alrededor de 1.400 jóvenes. La idea justamente hoy es, si pueden ver a mis espaldas, que tenemos un salón bastante lleno, muy completo, ¿no? Porque hay muchos familiares, diputados, diputadas que también acompañan y incentivan lo que va a ser este pedido de expropiación del lugar para declararlo de utilidad pública. Como podemos ver ya en la mesa de oradores están, ahora mi amigo seguramente en cámara los va a mostrar, ya están todos sentados justamente en la mesa de los disertantes. Te cuento que hay varios diputados que están invitados, como el diputado Ritondo, el diputado Negri, Rodrigo de Loredo, Diego Sartori, y acá ya nos están haciendo señas de que en minutos nada más esto está por empezar, y como decíamos, el salón prácticamente lleno, de familiares, de muchos sobrevivientes también que van a contar en primera persona cómo fue la tragedia ese día. Sí, Luciana, acá te pregunto, vos habías mencionado y estás nominando diputados de la oposición como Negri, Ritondo, Sartori, que es misionero, pero digo, si esto también cuenta con el aval del oficialismo, es un proyecto que me parece que no va a tener problemas para su aprobación, ¿no? Me imagino. Totalmente, incluso una de las que promueve este evento es la diputada Paula Penaca, y hay otros diputados también del oficialismo que están aquí reunidos y que están presentes. Es larga la lista de los diputados que están invitados, y acá me están haciendo señas que tenemos que ir cortando porque ya empezó el evento, así que esto es lo que podemos compartir con ustedes por el momento. Muy bien, Luciana Fernández, entonces, la expropiación de lo que es el sitio de Cromañón. Gracias, Luciana. Estamos en el análisis. Estamos enseguida con más del señor Braslaski, con más del señor Marco Giorgetti. La pausa y ya venimos.
Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanita, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, estamos con el diputado Servi, hombre de Evolución. Hay como un corte, les pregunto a ustedes dos, antes de hablar con el diputado, hay como un corte generacional treintañero. Cuarentones ahí, me parece, en Evolución, ¿no? Estoy pensando en Jacobiti, en De Loredo, en Cacás, en Servi, ¿no? Es como una de las características, me parece, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Bien, ¿cómo está? Hay algo de eso generacional, ¿no? Sí, yo ya estoy con la versión 5.0 cargada, pero bueno, quizás te agradezco. Parece menos. Sí, pero hay como una cuestión de edad mediana en el grupo Evolución, me parece, ¿no? Sí, yo entiendo que somos una generación... Carla nueva, Carrillo digamos, es más joven, pero bueno, hay una generación. Sí, estamos. Sí. Pero y la verdad que trabajando muy bien, con gran capacidad de laburo y al ser un bloque chico y cohesionado, trabajamos muy bien, ¿no? Bueno, usted es ingeniero agrónomo y usted estuvo participando hoy del plenario de comisiones. Digo, ¿se choca mucho el tema de la producción con el tema de los humedales? Si yo respeto como corresponde el tema de los humedales, ¿le termino quitando mucho espacio, mucha superficie a la producción agrícola, a la producción ganadera? Después nos metemos en el tema más petróleo y minería y litio. Pero en la producción ganadera y agraria, ¿se le quita mucho espacio si uno respeta los humedales o no? En principio, hay respeto general al productor, es respetuoso del suelo, ¿no? Pero depende de la definición que se tome, claro, de humedales, implicaría alrededor del 20% de la superficie del país, aunque ayer publicó un mapa del INTA donde habla del 9%, ¿no? Y básicamente concentrado en la zona de la Mesopotamia y algunos en partes de provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ahí creo que está el desafío de ver cómo se definen los humedales, porque hay algunos que es muy amplio, que habla de los suelos hidromorfos, aquellos que están sujetos a anegamiento durante un tiempo, y eso también incluiría, por ejemplo, las zonas donde se extrae litio, que serían humedales también, ¿no? Pero entonces, perdóname, hay según el señor Baslaski, que estuvo mirando esto con detenimiento, digo, por lo menos habría una definición común de humedales de oficialismo y oposición, me parece, Guido, ¿no? Sí, no, yo lo que decía es que en los proyectos, el de Leonardo Grosso, por ejemplo, claro, y el que presentó Juntos por el Cambio, en conjunto... Sí, Jimena García y demás. Cuando define, para poner el objeto de la ley, qué son los humedales, toma la definición del INTA. Es la misma definición. Claro, y salió, como decía, ayer se publicó el mapa, que eso se aclararía también. Después queda, por un lado, el inventario y, por otro lado, también ver de qué forma habría como dos líneas distintas de cuantificarlo, pero creo que ahí está también el desafío. Creo que son las cosas que hay que aclarar, porque también es importante dar tranquilidad a la producción, ¿no? Gran parte de los suelos o de donde se realiza la producción agrícola está en lugares que podrían ser considerados humedales. Y también hay preocupación porque en la medida que hay un humedal que requiera una protección, también hay una restricción a la propiedad privada, ¿no? No es lo mismo tener la libre disponibilidad, claro, que tener un humedal dentro del campo, por ejemplo, que generaría algún tipo de restricción, que ahí es donde entran los fondos para prever o para de alguna manera solventar esta pérdida de alguna manera
uso, de capacidad de uso de los suelos, ¿no? Y no hay, a ver, un problema, me parece que, digo, tal vez no termina siendo, el resultado termina siendo otro, es un resultado de un punto medio. Pero puede haber posiciones exacerbadas, ¿en qué sentido? Algunos muy ambientalistas que tienen un discurso casi antiproducción y sectores productivos que les importa poco y nada el cuidado del medio ambiente. ¿Entendés cómo hago el planteo? ¿Puede haber algo de eso? Digo, algunos que cuidan mucho y otros que no quieren cuidar nada, ¿o no? Sí, de hecho hoy la discusión en la comisión comenzó con una posición muy extrema del lado ambientalista, y creo que el desafío es encontrar el diálogo, encontrar los consensos, ¿no? Algo que sirva, que garantice la protección de los humedales, que son fuentes importantes de biodiversidad, de reservas de agua, pero por otro lado que se pueda seguir produciendo de alguna manera con los cuidados que haya que tomar, porque también si estamos hablando de entre el 20 o el 9% de la superficie, pero básicamente en zonas que son de producción agrícola ganadera estamos hablando, ¿no? ¿Y hay clima de un dictamen la semana que viene realmente? ¿De llegar a un acuerdo por lo menos? Se ve difícil, ¿no? Uno lo mira afuera y dice, esto es un tema muy complicado, ¿no? Sí, además es la primera vez que sale, había habido discusiones anteriores, pero hasta ahora venía siendo dada la discusión dentro de la Comisión de Ambiente, ¿no? Ahora recién se le, de alguna manera, se notificó a partir de la sesión de la semana pasada, donde se emplazó a que las comisiones se reúnan, que estuviera el plenario de comisiones, y ahí recién empezó a tratar la agricultura y a tratar la presupuesto de Hacienda también, ¿no? Que son las otras que tienen injerencia. No, porque quizás una cosa que podría pasar, apuran el tema de los dictámenes, termina habiendo 2 dictámenes, ninguno conforma mayoría para ir al recinto, y este tema queda acá en simple voluntad, ¿no? De las partes. Bueno, alquileres, claro, efectivamente. Sí, claro, exactamente. Sí, digo, además, eso del emplazamiento suena muy lindo, pero me parece que es del sentido común decir, bueno, mira, necesito una semana más. Y el emplazamiento, en lugar de requerir 3 reuniones, requirió 4 o 5, pero hay un proceso, hay un proyecto más consensuado, es más razonable que no acordar algo en común, como plantean ustedes, me parece, ¿no? Yo creo que sí, porque es un desafío las leyes en lo ambiental, si no después terminan no siendo aplicadas o a medias, ¿no? Tenemos la ley de bosque que... Eso lo explicaba muy bien el diputado por Santa Fe, efectivamente, Esteves. La ley de bosques hoy tiene unas serias dificultades para ser implementada y en muchos casos la interpretación después de las provincias, ¿no? Que son las autoridades de aplicación, en muchos casos también tienen sus bemoles. Entonces creo que es importante esto que decías, dar una discusión, sí generar las instancias y que avance, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa esto? Que se llega a tener 2 dictámenes y no se garantiza que se pueda tratar, o nadie quiere de alguna manera pagar el costo político que tiene eso, entonces no avanza. Así que creo que es el gran desafío que hay de encontrar estos puntos medios, ¿no? Dejar de lado de alguna manera los extremos y encontrar o poder avanzar en esto, ¿no? El diputado mencionó el litio, es algo que no se menciona mucho en esta cuestión. Se habla mucho del delta, también de hidrocarburos, pero el litio, ¿en qué podría afectar? ¿O en dónde toca la discusión de humedales el tema litio? Sí, la definición de humedales sería los suelos hidromorfos, que son aquellos que han tenido situaciones de anegamiento, por eso tiene un tipo de materia orgánica, un tipo de contextura del suelo. Entrarían también como humedales las minas de litio, básicamente son lagunas donde se hace la evaporación y se extrae el litio, ¿no? Entonces también podrían estar alcanzados, y ese es también un desafío a tener en cuenta, ¿no? Porque hoy Argentina tiene una gran oportunidad de ser uno de los grandes, está dentro del triángulo del litio, ¿no? Y de ser un gran proveedor, y tenemos que también contemplar estas cuestiones, por supuesto que cuidando el medio ambiente, siendo respetuosos, pero también tenemos que ver que hoy tenemos 45% de pobreza en nuestro país y que tenemos que generar trabajo, ¿no? De manera las actividades que puedan generar movimiento económico. En la definición de humedales habría que buscar la manera de que no esté contenido esta especificidad de donde está situado el litio, digamos. Yo creo que justamente en la definición habría que tener en cuenta esto, porque es importante para el desarrollo. Por supuesto que habrá que generar las medidas y la minería en sí tiene un control desde el punto de vista ambiental, pero evitar que queden dentro, ¿no? Estábamos hablando fuera de cámara de si esto afectaba, por ejemplo, Vaca Muerta, ¿no? Nosotros no somos expertos en temas ecológicos, ambientales. Pero hoy Braslavsky casi era un profesor de ciencias naturales explicando la biota. La biota. Nos decías que Vaca Muerta, siendo diputado por Neuquén, Vaca Muerta no está afectado, ¿no? Esos yacimientos.
eventualmente por la ley. Pero sí hablabas de oportunidades perdidas, ¿no? Fuera de cámara, a propósito de que el presidente en Houston dice que va a mandar un proyecto que no conocemos, ¿no? Todavía al Congreso por el tema de inversiones, ¿no? Sí, en esto, hoy con la guerra, la desafortunada guerra entre Rusia y Ucrania, ha tenido un aumento de los commodities y la energía ha sido, que hoy es un problema. Uno de los grandes drenajes que tiene nuestro país de dólares es por la importación de energía, y parece una picardía teniéndola en Neuquén o en Vaca Muerta y con la posibilidad de extraerla, pero no tenemos cómo transportarla porque no están hechos los ductos. Y por otro lado, la posibilidad también de exportar. Y hoy, en la medida que se genere la capacidad de transporte, va a haber otra limitante, que es la posibilidad de perforar y de fracturar, porque no hay equipos, no se pueden importar, no se importan los insumos. Entonces, hay un dicho, en la jerga popular se dice llueve sopa y estamos con tenedores. Claro, claro. Realmente el mundo nos da una oportunidad y no estamos pudiendo aprovecharla porque no llegamos. Y para que realmente se dé esto de que lleguen las inversiones, hay que generar condiciones, ¿no? Básicamente infraestructura, esto que decíamos de transporte, de poder transportar, poder tener la planta de licuefacción, que se está hablando, hubo un convenio hace poco con Petronas, pero eso lleva 2 o 3 años por lo menos entre la ingeniería y el llevarlo adelante. Y por otro lado también la infraestructura de caminos, la infraestructura para desarrollar Vaca Muerta es necesaria, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que hoy hay una gran oportunidad del mundial. El mundo está corriendo desde África, desde Israel, ver desde dónde proveen a Europa, que soy un gran comprador, y Argentina, lamentablemente, si no generamos las condiciones para poder sacar las divisas, básicamente lo que plantean las empresas es poder pagar las inversiones, poder importar el equipamiento y recuperar de alguna manera las inversiones, sería una de las grandes limitantes que tiene hoy el desarrollo de eso. Pablo Servi es ingeniero agrónomo, neuquino, integrante de Evolución. Te hago una pregunta porque hasta donde yo veo hay mucho silencio de Evolución en materia de candidaturas presidenciales. Dentro de Juntos por el Cambio hay mucha gente lanzada, la última fue María Eugenia Vidal, está Larreta, está Bullrich, está el propio Mauricio Macri, está Gerardo Morales, está Facundo Manes. Bueno, no sé qué va a hacer Carrió, pero el bloque de Carrió es más chico, pero ustedes son un montón. Ustedes son Evolución Radical. ¿Ustedes qué dicen sobre esta coyuntura? ¿Están en silencio? ¿Van a hablar dentro de poco? ¿Están de acuerdo con una fórmula compartida de un radical y un pro? ¿Creen que tiene que haber una PASO donde están los candidatos radicales de un lado, los del pro del otro, los de Evolución? ¿Qué están mirando ustedes? Nosotros, en principio, creo que es más personal, porque estas cuestiones por ahí no se han hablado tanto. Sí, por ejemplo, el gran referente que tenemos en Evolución es Martín Lustó, que va a ser candidato a jefe de la ciudad, independientemente de nosotros creemos que es presidenciable tranquilamente, porque es una persona con gran capacidad y gran trayectoria. Pero entiendo que las pasos son importantes, ahora que se habló en estos días de que se puedan, o que habría una posibilidad, la verdad que generó ruido, porque creo que los espacios, las coaliciones, no es lo mismo un partido político que tiene su estructura o su forma de dirimir candidaturas, que en el caso de las alianzas, para que realmente la alianza... Fernández, el presidente, dijo que no le gustaba que no hubiese paso, dijo que no está pensando. Y lo mismo Santoro, ¿no? Y Santoro es el hombre de Alberto Fernández, ¿no? Sería como raro que manden un proyecto ahora, pero bueno. Sí, quizás viene más por el lado de los gobernadores, ¿no? Claro. Que por ahí, por alguna manera, mantener o sostener sus posibles candidaturas, porque varios escenarios de elecciones en el año complican, ¿no? Además, adelantan de alguna manera. Es más fácil que vos armar la lista vos, es más fácil además, ¿no? Sí, además adelantarte o separarte, ¿no? Si tenés las PASO en agosto ya es más difícil de distanciarte, ¿no? Así que creo que por ese lado viene el planteo. Pero entiendo que las PASO son importantes y creo que las listas combinadas sería una buena alternativa también, ¿no? Para dirimir y para poder avanzar en esto que se está dando también dentro de Juntos por el Cambio, que las candidaturas presidenciales están de alguna manera generando cierta tensión, ¿no? Entonces creo que también el ir dirimiendo estas cuestiones podría ir ordenando y entendiendo que tenemos una gran chance en el 2023 de ser gobierno nuevamente, ¿no? Esta división de la UCR aquí, que es difícil de entenderla, aún han pasado meses, pero sigue siendo difícil de entender. ¿Es solamente por el tema del liderazgo del bloque, esa diferencia que hubo con Mario Negri, o es una división que llegó para quedarse? Yo creo que es un planteo de renovación dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? El nombre lo dice de alguna manera, Evolución, y estamos planteando la necesidad de una renovación. De hecho, yo vengo de la actividad privada, el primer sueldo del Estado lo cobré en enero de este año y
Y justamente cuando me convocan me dicen hay que renovar, hay que traer gente nueva, los que siempre han estado ya tienen una trayectoria, hay que ir cambiando, y cuando llegás acá o llegué en el caso mío me dicen, bueno, pero no es el momento todavía, ¿no? Entonces, en el caso mío yo me involucré porque entiendo que puedo aportar otra mirada desde adentro, no desde la antipolítica cuestionando de afuera, sino desde adentro de un partido político con tradición, pero poder aportar una mirada distinta, y en ese sentido encontré en Evolución una buena alternativa donde es un bloque cohesionado, donde tenemos participación, podemos tener lugar también aquellos que en el caso mío estoy encarando la candidatura a gobernador en la provincia de Neuquén, así que también es importante el poder tener espacio, poder tener... Pero a ver, esa presentación, me gusta esto de Neuquén, esa presentación es una presentación testimonial, porque, y la verdad, ¿y contra quién peleas? Peleó contra un partido que gana del año 62, ¿no? Faltaba años para que naciera. ¿Se le puede ganar el MPN en San Juan, en Neuquén? Yo creo que sí, se están dando condiciones de ya señales. No perdieron nunca, ¿no? No, inclusive durante los gobiernos de facto, de alguna manera, siguieron también injerencia con los ministros y con aquellos que gestionaban, ¿no? Así que 60 años ya llevan. Pero en las últimas legislativas fueron divididos, Juntos por el Cambio, y eso permitió que el Movimiento Popular Neuquino mantuviera eso. Si no, podría haber dado otro escenario a Neuquén. Y nosotros sí fuimos divididos, el Movimiento Popular sacó 28 puntos, nosotros sacamos 23 y 14 sacó el ARI, o sea que no es aritmética la política, pero entendemos que hubiéramos salido primero, ¿no? Y hasta con posibilidad de colocar dos diputados, ¿no? ¿Hay paso en Neuquén? No, en Neuquén no hay paso para gobernador, lo que sí hay una división en el partido gobernante donde tiene una disputa con el actual diputado nacional que disputaría la candidatura, dice por dentro o por fuera. Figueroa contra el actual gobernador. Contra el vicegobernador, porque el actual ya no lleva mandato, no puede renovar. El candidato oficialista es el actual vicegobernador y hay una disputa entre ellos que puede generar una instancia o una ventana para generar una alternativa. Es una cosa que no se había visto anteriormente dentro del partido gobernante, así que puede ser una alternativa Pero igualmente el Movimiento Popular Neuquino dirime en una interna muy grande que tiene, tradicional el partido, al candidato, o se modificaría eso. Últimamente se daba esa interna en el MPN. Y ahí salía el candidato. La última era el gobernador contra el dirigente petrolero, ¿te acordás? El senador. El Caballo. Exactamente. La última fue justamente contra Figueroa. Guillermo Pérez. Y ahora está planteada para el 13 de noviembre la interna, pero bueno, Figueroa está diciendo que puede llegar ahí por fuera, ¿no? Del partido. Cambia el escenario. Sí, hay un escenario distinto. El MPN siempre ha usado la interna de ellos muy fuerte, y después la elección es muy temprano, que entonces a la oposición es difícil porque la última fue el 10 de marzo, ¿no? La elección, cuando la gente, normalmente el votante toma vacaciones y recién empieza a pensar en algún modo en política o en campaña a partir del 20 de febrero, entonces queda muy poco espacio para los partidos o los opositores. Y te pregunto, porque la verdad que uno ve mucha pelea permanente en Juntos por el Cambio, ve algunas diferencias de Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, de Macri con los dos, de Elisa Carrió que se enoja con los candidatos de Angelici, las peleas con Gerardo Morales, pero ustedes hacen una política de preservación, ¿no? Me parece que es una decisión, no sé si orgánica, pero uno no lo ve aparecer a Jacobiti o a Martín Lustó peleándose permanentemente cuando aparecen las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio. ¿Es así? ¿Hay algo de eso o no? ¿Tratan de evitar lío interno o cómo es? No es evitar, es no ir a la confrontación, pero sí con posiciones firmes, ¿no? Porque desde el espacio, y Martín continuamente está tomando posiciones y posturas que realmente son firmes, ¿no? Y entendiendo que como espacio también tenemos la responsabilidad y la posibilidad de contener de alguna manera Juntos por el Cambio. Creo que las tensiones o lo que se está dando es parte del crecimiento y la oportunidad que se daría o se da en el 23 de ser gobierno nuevamente, y creo que es justamente lo que hay que administrar de alguna manera o contener para que podamos llegar a este objetivo, y creo que en eso se está trabajando los distintos espacios, y bueno, cada partido. En el caso del radicalismo esto está más tranquilo, yo creo, ¿no? De alguna manera hay 2 o 3 candidatos a presidente, pero es bastante más tranquilo que quizás en otros partidos. Ahora, este gobierno tuvo una gestión, ahora está un poco más calmado, pero fue como muy traumática la convivencia entre el presidente y la vice.
Pero uno ve ahora lo que está pasando en la convivencia previa dentro de Juntos por el Cambio, porque antes, bueno, el dueño de los votos era Macri, había ganado una interna muy cómoda contra Carrió y contra Ernesto Sanz, y resolvía todo. Al radicalismo le habían dado el Ministerio de Defensa. Armada, además la interna era casi como que estuvo armada para que Macri se legitimara. Exactamente. ¿No? Tenemos que hacer una interna, ¿no? Exactamente. Poco, sí. Pero ahora uno ve otro escenario, digo, lo ve a los radicales planteando, che, esto va a ser distinto, queremos discutir todo. Digo, ya tenemos la experiencia de Alberto y Cristina, digo, ¿no? ¿Por qué pensar o no pensar que se puede repetir este escenario? Y yo creo que ahí está el desafío de lo que decías, por eso las PASO también son importantes para dirimir las candidaturas. Y en un partido como el radicalismo tenemos trayectoria de interna, ¿no? Sí, claro. El internismo es casi continuo. Lo importante es que después de una interna juntarse todos, que el que gana conduce y el que no sí, pero el tema es que acá no es que tienen que arreglar Gerardo Morales y Facundo Manes, ¿no? Que es cierto. Digo, ¿viste? Hay como otra cultura distinta. Aparece Carrió, que antes cuestionaba al Ministerio de Justicia y ahora dice lo que dice. Y la convivencia con Macri, un Macri que dice, yo quiero hacer lo que hicimos antes, pero más rápido. Y ustedes, digo, los radicales dicen, no sé si estamos de acuerdo con eso. Por eso no sé si se puede arreglar post-interna eso, me parece. Yo creo que es parte de lo que decía antes, ¿no? Creo que fue una alianza para ganar las elecciones en el 2015, después fue un gobierno principalmente del PRO. Ahora el radicalismo, a partir del año pasado, con el proceso de internas que se han dado en muchos distritos, se ha generado un volumen importante, lo de Manes en provincia de Buenos Aires, distintos candidatos radicales que hemos intervenido en varias elecciones. Creo que eso nos ha dado volumen y el gran desafío es de una alianza es transformarse en una coalición de gobierno, ¿no? Y creo que eso está el ejemplo. Que fue lo que no fueron 2015-2019, ¿no? Porque aquí se decía es una coalición parlamentaria, pero no una coalición de gobierno, porque las decisiones las tomaba Macri con la Casa Rosada y acá los que estábamos adentro del Congreso veíamos cómo venía del Ejecutivo e imponían las cosas, ¿no? Y por eso eran los choques con el presidente de la Cámara de Diputados, sí, ¿no? Bueno, exactamente. Sí, claro. sí. Incluso la vocación negociadora que tenía Emilio Monzó. Totalmente. Después chocaba con los mandatos que venían de la Casa Rosada, ¿no? El verticalismo. Que era muy raro, porque era verticalismo para perder. No tenían los votos, ¿no? Además, para perder. Es raro era eso, era como el testimonialismo del oficialismo ahora, que si no, nosotros votamos, no importa que perdamos. Era raro eso, ¿no? Pero ahora está lo que dice el diputado, que viene el desafío de, sin ese liderazgo, ¿no? Construir una coalición que pueda gobernar. Sea quien resulte ser el... Y el ejemplo está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El gobierno de Cava tiene una composición desde el socialismo hasta la derecha, ¿no? Y es una coalición realmente de gobierno con reuniones semanales. En Cava, sí. Entonces creo que el desafío está en esto justamente, de ser una coalición y básicamente lo que se plantea del radicalismo, ¿no? Que no es solamente la alianza para llegar, sino que queremos ser parte del gobierno y parte de la toma de decisiones también en la mesa de Juntos por el Cambio, que creo en ese sentido se ha avanzado. Hoy las fuerzas están representadas y se toman decisiones más horizontales, ¿no? Y tenemos que ir siéndonos, pero hay mucha grieta, hay mucha diferencia política, pero si uno rasca un poco lo económico, y yo no sé si hay tanta diferencia con este modelo que está ahora instaurando esta gestión de Massa que pretende equilibrio fiscal, más reservas, buena relación con Estados Unidos. Uno no sabe si hay tanta diferencia con lo que serían los modelos del PRO, del radicalismo, me parece, ¿no? No, pregunto. Se están tomando medidas, creo que lo importante es bajar el déficit y acomodar los números también para cumplir de alguna manera con los parámetros que se planteó con el fondo. Pero bueno, también cuando uno empieza a analizar el presupuesto, de alguna manera también hay un 100% de aumento en lo que son planes o destinados a planes sociales, ¿no? También que eso choca un poquito con esta idea, ¿no? de acomodar la economía. Evidentemente ya se está implementando, se está pensando en el Plan Platita 2, ¿no? Para las elecciones del 2023. Entonces son cuestiones que también hacen a que sea difícil sostener el déficit y sobre todo frenar la inflación, que creo que es uno de los grandes flagelos que tenemos y cuando uno camina a nuestra provincia o aquí cuando uno recorre... Una cosa personal esto. A mí porque algún medio lo utilizó, cuando utilizan el tema platita para los medios, ¿por qué es lícito que otros sectores peleen? Digo, todos pelean los sectores trabajadores para elevar el mínimo de ganancia, pelean los ojeros, y ahí no dicen platita. A mí me suena un poco como... no es el mejor término, ¿no? Porque se está atendiendo a los sectores más débiles, ¿no?
Sí, que estamos y todos pelean por plata. No, seguro. Todos pelean por la platita, ¿no? Porque la verdad, todos vienen acá. No hay nadie que no venga por la plata cuando viene a reclamar. Pero justo la coincidencia con el año electoral, ¿no? Que bueno, sí, de alguna manera entendemos que los planes pero cuando Macri bajaba las retenciones para el campo, también era pan platita. Ese es el tema, la verdad. Y no sé, y cuando este gobierno dice elevo ganancias para no afectar a los trabajadores, también es plan platita. Sí. Pero y que digo que no es de ustedes, de algunos medios que utilizan ese término, que es para gente que ¿qué le están dando? ¿Le están dando a una inflación del 100% o le están dando lo mismo que ahora? Sí, bueno, pero el presupuesto está planteado una inflación del 60%, ¿no? Sí, puede ser, sí, pero bueno. Yo creo que el gran desafío es cómo hacemos para reactivar la actividad económica, para que las pymes puedan funcionar y generar empleo y salir de esta dependencia de planes sociales que también genera una pérdida de libertad de aquel que cobra un plan. Porque lo vemos acá cuando hay manifestaciones, las listas, a mí me gusta caminar y paso por entre medio y están con las listas tomando asistencia. Entonces, bueno, cuestiones que creo que hacen al desafío y ojalá se den estas discusiones o se pueda avanzar en entendimientos, porque no estamos para esperar un año para las elecciones o que cambie, sino que tenemos que empezar ya a revertir esto porque estamos todos los argentinos entre medio. El diputado Pablo Servi, Evolución de Neuquén, diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Estamos con Marcos, estamos con Guido y ahora el turno de una diputada de la coalición cívica de la provincia de Santa Fe que dice esto, a ver. La coalición cívica nunca quiere votar en contra del presupuesto. El año pasado votó en contra del presupuesto, dijo López que no quería, pero lo hicieron. Exacto, lo que propuso el año pasado Juan Manuel fue el pase a comisión y no fue aceptado. O sea, que vuelva el presupuesto a comisión para que se vuelva a tratar, hacer las modificaciones y volver a tratarlo en el recinto. Eso es lo que se pidió y no fue aceptado. La coalición cívica es republicana, no te lo tengo que aclarar, y justamente eso lo que se quiso preservar el año pasado fue la institucionalidad. Nosotros íbamos a votar a favor del presupuesto independientemente de que no estábamos de acuerdo con muchas pautas, por ejemplo, el tema del 33% de la inflación, estamos en un 68%. Ya sabíamos que eso iba a estar desfasado. De todas maneras, no queríamos dejar al país sin presupuesto. Pero la decisión de último momento fue votar en contra. Y en cuanto a lo que vos me preguntás de prórroga impositiva, fue porque no se hicieron las modificaciones a ciertos artículos donde se pidieron modificaciones específicas y por eso nuestra abstención, sabiendo que la ley iba a salir de todas formas. Como vos decís, es un gesto. Te hablo desde la coalición cívica. Siempre y es trayectoria, independientemente que yo vengo del sector privado y estoy en este cargo desde hace muy poco tiempo, sí sigo la trayectoria de la coalición cívica en ese punto y nunca se quiso dejar al país sin un presupuesto porque sabemos que es una herramienta fundamental. Independientemente que después se cumpla, independientemente de los desfasajes que haya luego, nunca se quiso dejar al país sin presupuesto. Es más, fue una discusión que la dimos dentro del bloque y con el interbloque. Bueno, muy bien. Tenemos una del señor Giorgetti para dentro de un ratito y el señor Guido Braslavsky. ¿De qué hablamos, Braslavsky? A ver. Hablamos de presupuesto. Presupuesto. 2023. Hablamos de presupuesto y de esta semana se acordó, bueno, ingresó la semana pasada el presupuesto 2023. Creo que estamos viendo imágenes, ¿no? Sí, ahí estamos. En las últimas horas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que convocó a todos los jefes de bloque y también a las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para acordar el cronograma de tratamiento de esta ley que es tan, pero tan importante, si no la más importante. Aunque hoy Graciela Camaño, como estamos con humedales, hoy decía, esto de humedales es más importante que el proyecto más importante. A favor de Camaño, digamos que ella insiste con el tema hace una década, ¿no? Sí. Pero bueno, acá tenemos la llamada ley de leyes. De leyes, sí. Ahí estamos viendo a los presidentes de los bloques. Y Casareto aparecía y el Topo Rodríguez, ¿no? Y cronograma de cómo sigue esto. No sé si tenemos placas. Ahí tenés, mirá. Se acordó en esta reunión que va a continuar con la exposición del ministro de Economía, Sergio Massa. El próximo miércoles 28 viene aquí a la Cámara a hacer la presentación del proyecto. Después van a venir las principales autoridades, lo tenemos en la siguiente placa, las principales autoridades del Ministerio de Economía,
Van a venir, entre otros, Raúl Rigo, que es el secretario de Hacienda, Eduardo Setti de Finanzas, Ignacio Mendiguren en Producción, Bailo de Agricultura, Flavia Rollón de Energía. Esto va a ser martes 4 y miércoles 5 de octubre. Van a exponer aquí ante la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Después van a venir también otros funcionarios, titulares de AFIP, de la aduana, de ANSES, ministros. Claro. Algunos ¿Sabes que estoy recordando ahora? Esto sí. 4 y 5, ¿no? Me dijeron que el 6 el oficialismo quiere hacer sesión. No con presupuesto, sino sesión. Sí. ¿Sabés que estoy recordando que me parece que explica en parte por qué ahora se hace esto, que es lo que hay que hacer siempre, que vengan con tiempo y forma de explicar, y antes no pasaba nada? Porque yo no me equivoco, era pendiente aquella cuestión de, bueno, ya firmamos el acuerdo con el fondo, ¿te acordás? Que iba a decir que no se firmó en el 2021 porque era la pandemia, quedó para el 2022, quedó para el primer trimestre, pasó para... eso no tenía ningún sentido que vinieran los funcionarios porque no conocíamos el acuerdo con el fondo, era parte del problema, ¿no? Me parece Totalmente. Que era... Porque claro, si no, uno no entendía por qué no vino nadie, cuando llegaste tarde y mal y terminaste con el presupuesto rechazado. Claro. Pero era el tema del no acuerdo con el fondo, me parece. Es cierto, se estaba esperando saber cuáles habían sido las cartas. Así que ahora tiene más lógica, pero bueno. Y se dio una discusión del presupuesto, recordemos con Guzmán respondiendo largas horas preguntas, y la incertidumbre era... pero claro, venía solo, exactamente. Venía él con el presupuesto y que no aclaraba de dónde iba a salir la plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Eso era el 2021 para este presupuesto. Exactamente. Y antes había sido el 2020 cuando fue la frase famosa que dijo, yo zaraceo un poquito. Sí, había que... Exactamente. Claro. Era para el 2021 era ese, claro. Yo zaraceo, que, a ver, él lo decía yo espero que lleguen algunos diputados. Claro, había que hacer un poco de tiempo y así dijo el ministro Guzmán y quedó como una marca registrada, totalmente. ¿No? Sí. Bueno, seguimos. Bueno, 24 de octubre al recinto. Ahí nos decía Marco que igual antes va a haber una sesión. Entonces, ¿no? Exactamente. Y 28... dictamen, perdón, el 24 de octubre y el 28 de octubre al recinto. El dato, antes que empiece el Mundial. Claro. Sí. ¿Y eso porque le da tiempo a... Y porque después se para la República Argentina. La última vez que hubo, en 2018 fue un Mundial que no llamó mucho la atención. Y sí, la verdad veníamos mal. San Paoli, efectivamente. En el 2014 se ponían pantallas gigantes en el frente del Congreso. Claro. Para ver los partidos que quedan durante la semana. Bueno, mirá vos, no me acordaba. Sí. Bueno, está dato, bien. Sí, así que no tenía presente esto. 25 de octubre, claro, el Mundial empieza el 20 de noviembre, si no me equivoco. Efectivamente, había un día ahí de diferencia. Y después darle alguna semana de changüí al Senado. Pero igual, en general, la atención está puesta siempre el lío es acá en diputados. Y sí, claro. Senado se junta, el foco está puesto en esta porque cámara. Lo que pasa es que allá hay una mayoría más clara de la primera minoría. Sí, y normalmente acá no, entonces y acá fracasaste acá ya. Y normalmente los presupuestos se trabajan ya en paralelo con el Senado cuando se discuten en diputados. Sí. Los senadores van estando al tanto de lo que se va discutiendo en diputados para que cuando les llegue estén al día. Que yo recuerde, no ha regresado un presupuesto con cambios, ¿no? Y hay que mencionar que sería algo inédito, fue inédito que rechazara un presupuesto de la Cámara de Diputados, sería doblemente inédito que tengamos un segundo año consecutivo sin presupuesto. Sí. Eso y hay como una especie de... no hay antecedente normativo de qué habría que hacer en esa situación. No, me parece que esto que estábamos hablando con Guido, digo la verdad, el año pasado era, si querés, desprolijo, pero entendible que no viniera el secretario de Comercio, el secretario de Industria, porque la verdad, estábamos pendientes de un hilo de lo que pasaba en Estados Unidos. Claro. Ese tema ya está resuelto y hay reuniones que son reuniones ya previstas, me parece que es más lógico. Y bueno, y me parece además que la verdad, el vínculo que tiene Massa por el rol que ha tenido acá con la oposición, está claro que no es el rol que tenía Guzmán, me parece también, ¿no? Con el oficialismo, no es el mismo el rol que tenía Guzmán. No, claro, efectivamente, claro. Sí, mucho más aliviado. Guzmán... Claro, exactamente. Sí, debe haber pensado varias veces en qué momento exacto venir
para defender un presupuesto que estaba siendo cascoteado por todos los frentes. Bueno, acordate la famosa cuestión de los subsidios energéticos, por ejemplo, ¿no? Sí. Efectivamente. O las zonas frías que se las sacan a Guzmán para apoyarlo a posteriori, efectivamente. Sí. Mucho cambio. Exactamente. Y va a volver una persona que en algún momento creímos que no iba a estar en la discusión del presupuesto, que es Raúl Rigo. Sí, claro. Finalmente había renunciado en su momento cuando fue todo las renuncias en el equipo económico tras la salida de Guzmán, pero lo volvió a incorporar el gabinete de Sergio Massa y va a volver, o está dentro de los mencionados posibles expositores técnicos del presupuesto. Claro. Una de las personas que siempre se escucha con mayor atención. Sí, es el más técnico. Derivaba, cuando vino Guzmán acá, Guzmán derivaba muchas preguntas para Rigo, efectivamente. Exactamente. Sí. Te hago una pregunta, una consulta que tiene que ver con esto. Digo, al gobierno le sigue interesando mucho agrobioindustria. Eso está muy congelado, quedó postergado por ley de humedales. ¿Hay alguna posibilidad? Porque acordate que aquel viejo paquete que tenía que ver con el paquete de extraordinaria, que nunca se trató, después el gobierno trataba de colar alguno, ¿no? Los autos eléctricos, producción automotriz, producción de la desarrollo de la construcción. ¿Cuándo viene? Pero agrobioindustria, no sé cómo está ahora. Massa viene el miércoles. El miércoles 28. A mí me dijo un diputado importante del Frente de Todos que el martes va a haber dictamen de agroindustria. ¡Epa! Un diputado importante que el martes va a haber. Sí. Porque ahí, atención, ahí también es clave el rol de Burjaile. Sí, exactamente. Yo tengo que hablar con Burjaile mañana o pasado. Un Burjaile que tampoco quería que lo llevaran al rápido con el tema de humedales. Así que mira vos. El viernes pasado estuvieron, toda la semana pasada estuvieron pasándose ante borradores o anteproyectos entre los diputados del oficialismo y las entidades del campo. Habían dicho, hacia el final de la semana pasada, habían dicho, estamos en un 90% de acuerdo en todo el texto. Faltaba cerrar algunas cositas. Ahora, el oficialismo, por lo menos informalmente, con algunos diputados que me he cruzado por haber estado hoy siguiendo humedales, me dijeron que la intención es convocar el día martes para dar dictamen. Recordemos que la última de las 4 leyes que pidió Massa el día de su asunción, que pidió al Congreso, es agroindustria. Así que si un día antes de que Massa venga al Congreso está confirmado el dictamen de agroindustria, las 4 leyes que pidió Massa tuvieron su recorrido en el Congreso. Mirá vos. Bueno, en un ratito tenemos mucho material sobre la reunión de la Comisión de Discapacidad, en un ratito nomás, pero ahora vamos con el diputado Sartori, hombre de la provincia de Misiones, que en DTV decía lo siguiente. Hoy estamos en una discusión que tiene que ver y que ya se empieza a instalar acá, que es la del presupuesto, que va a llegar, y ya llegó el jueves pasado cuando estábamos en la comisión, y va a llegar Sergio Massa el próximo miércoles 26 para que empezamos a discutir todas las cuestiones que tenemos, esperando poder hacer que este presupuesto se apruebe antes del 26 de octubre o el 26 de octubre como fecha tope, que la pusimos ayer en una reunión que tuvimos con Cecilia Moró y todos los presidentes de los bloques. Así que bueno, nutrirnos de datos para ver cómo hacemos para seguir analizando un presupuesto que tiene más de 4.000 hojas, ¿no? Ayer fue una reunión muy tranquila, donde reinó la paz, la armonía y la tranquilidad, donde fueron por parte de la presidenta de la Cámara y del presidente de la Comisión, tanto Cecilia Moró como Carlos Heller, aceptaron sugerencias de distintos presidentes de bloque, por ejemplo, que las preguntas sean por escrito a cada ministro que va a venir y que ya las tenga para responder de forma inmediata. Y también se hizo un pedido por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, del diputado Carlos Heller, que esto no se convierta quizás en un debate en la comisión, sino que la comisión sea realmente informativa, que después nosotros debatamos a la hora de hacer el correspondiente dictamen de comisión y después debatamos en el recinto. Entonces podemos avanzar, vienen los secretarios de Estado, vienen los ministros, vienen los directores, también hubo una moción por parte de 2 o 3 presidentes de bloque que querían que venga el presidente del Banco Central. Como no pertenece al Ejecutivo estas cuestiones, quedó el presidente de la comisión que iba a averiguar. Vale decir, hubo buena onda para que podamos armar una agenda de trabajo y que empecemos inmediatamente a trabajar.
Bueno, y ahora, recién hablábamos de agrobioindustria, justamente el número 2 de la Comisión de Agricultura, el puntano Ponce, ex vicegobernador también de la provincia, decía lo siguiente, a ver. Se tuvo que suspender una informativa que teníamos previsto. Sé que, bueno, no vamos a ahondar, digamos, en por qué se suspendió, pero sí falta una informativa, pero después hemos avanzado en las anteriores informativas en la cual se han sugerido cambios que no creo que sean grandes cambios, sino que son cambios al fin con respecto al tema de lo que es en la ley, que yo creo que han estado trabajando los asesores y técnicos de la materia para incorporarle, y ya hay borradores, ¿no?, de lo que tiene que ver con esos cambios. Nos falta, digamos, una informativa más, y seguramente que ya vamos a ir al dictamen para ya dejarlo listo para que pronto podamos sacarlo. La verdad que hemos tenido una reunión en donde nos hemos nutrido de muchísimo conocimiento con grandes profesionales que, bueno, nos han dado un panorama, ¿no?, de lo que está pasando con nuestro país, lo que está pasando en el mundo, ¿no?, con el tema de lo que es la falta de alimentos, de lo que ha pasado con la guerra, que ha generado, digamos, una dificultad en el mundo, y bueno, y ha generado, por supuesto, una disparada con respecto al tema de lo que son los precios, no solamente en el tema de los alimentos, sino que también el tema de lo que es la energía, y cómo estamos, ¿no?, la Argentina parado ante este panorama internacional, y qué podemos hacer desde lo que hace a esta casa para generar las normativas, ¿no?, que se necesitan para ir siendo competitivo. Y nos decían, si bien Argentina tiene un potencial enorme, tiene una posibilidad enorme en la cual, digamos, podemos aprovechar en este momento, digamos, y en este contexto internacional, es cierto también que hemos crecido menos que por ahí otros países, y bueno, y esto por ahí obedece, digamos, a algunas dificultades que tenemos nosotros mismos y que debemos acelerar. Hay normativas que han sido muy importantes, como la bio y nano de tecnología, la industria del conocimiento. Ahora estamos en una discusión que seguramente pronto vamos a seguir, que tiene que ver con bioagroindustrial. Así que bueno, todo eso le ha parecido muy bien en ese diálogo y en lo que estamos trabajando. Así que bueno, esto ha sido un poco, digamos, lo que hemos tenido como reunión, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando enseguida la Comisión de Discapacidad, pero síntesis, no podemos decir que hay una fecha precisa, le pregunto a los dos, para el tema de dictamen sobre ley de humedales. Habrá que ver la semana que viene o la otra, pero no hay fecha precisa. Dicen que el compromiso es la semana que viene. El jueves. El jueves. 10 de la mañana. A ver si llegan a un acuerdo y hay un dictamen único, lo cual se ve difícil, ¿no? Sería 29. Hoy es 23. 22. ¿23? 22 es hoy. 22. Sí, 22. Ayer Jueves fue 29 a las 10 de la mañana, mismo hora de inicio del plenario de esta mañana, se pasó un cuarto intermedio, es decir, se continuará la reunión de este día el próximo jueves, y ahí, por lo menos lo que dijo el presidente del plenario, Leonardo Grosso, es que van a ir a firmar dictamen. Está. Y lo otro tiene que ver con agrobioindustria, que vos decís que sí tiene fecha, certezas. No. A ver. Informalmente el oficialismo o las autoridades del oficialismo quieren sacar dictamen el día martes. Una primicia acá de compañero. Exactamente. Quieren sacar dictamen el próximo martes. Un día antes de la visita del ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, un montón de datos que aportó el señor Braslavsky en materia del presupuesto 2023. También los anuncios de Marco Giorgetti, y recordamos la clase de Ciencias Naturales de Braslavsky, efectivamente. Así que la biota, exactamente. Bueno, tenemos que ir en un ratito a todo lo que tiene que ver con la Comisión de Discapacidad, donde es como llamativo esto, ¿no? Hoy estábamos preguntando cuándo iba a haber resultados en materia de números concretos y reales sobre la cantidad de humedales en la República Argentina, y dos datos dispares del mismo instituto del INTA. En un caso hablaba de un 9%, en otro caso hablaba de un número que duplicaba la cantidad de humedales. Bueno, con discapacidad más o menos lo mismo. No hubo censo sobre discapacidad en el censo de este año. Y ahora hay que empezar, es como el gran problema, el gran freno que tenés para cualquier política en materia de discapacidad, porque no sabés la cantidad exacta de discapacitados motrices, de discapacitados visuales, cosa que resulta como bastante rara, que con un Estado, digo, que está funcionando hace años,
que es cierto, tuvo lo de la pandemia, pero de manera virtual no dejó de funcionar. Es raro que esto que es esencial para cualquier política de Estado, que no tengas números, que no tengas censos. Dos temas principales de la Comisión de Discapacidad, el tema del certificado único de discapacidad y también tema del lenguaje de señas. Todo suyo entonces, Comisión de Discapacidad, señor Braslaski, hasta la próxima. Un Muchas gusto. gracias, Pato. Hasta la Lo próxima. mismo, John Marco Giorgetti. Así seguimos.